sus obras editadas en Feriva, nos comente sobre la experiencia editorial. Medardo Arias, por supuesto, también ha tenido, creo, en Feriva algunas cosas. Valverde. Bueno. El libro no nace como acto de comunicación, no nace cuando se escribe, cuando se copia, que es a veces lo mismo. Trabajar en historia, por ejemplo, lo obliga a uno a copiar, porque uno cómo hace para modificar los hechos. La originalidad estaría simplemente en el tratamiento que se le da al hecho, pero el hecho históricamente es inmodificable. No nace, decía, cuando el libro se escribe o se copia, ni siquiera cuando se imprime y se publica, ni siquiera cuando se vende o se presta, que es una forma de regalar, sino cuando la otra persona, el objeto del libro, el lector, lo abre y se contagia del espíritu, del alma que está encerrada en ese libro. Allí es cuando se perfecciona, cuando nace el acto de comunicación. Por eso hay libros que se escribieron, se copiaron, se imprimieron, hasta se vendieron y se regalaron, pero que nunca se leyeron, es decir, que nunca llegaron a ser. Mi experiencia con Feriva, ahora Leonor decía que Feriva no era una editorial. Pues Ernesto Fernández sí corrió el riesgo de editar un montón de libros míos. Ernesto Fernández sí fue mi editor. Por ejemplo, la vez que hicimos de cómo ser feliz aún estando casado, ¿recuerda ese libro, Leonor? ¿Cómo no? Feriva organizó en la Cámara de Comercio de Cali unas presentaciones, unos lanzamientos a los que fueron 350 personas mal contadas, ¿recuerdan, Leonor? ¿Cómo no? Y esa noche vendió Feriva, allí en una mesita que puso, vendió 200 libros, me acuerdo muy bien. Y lo mismo pasó con otro libro que se llama De cómo divertirse sin reproducirse. Sobre este libro yo recuerdo que monté unos cursos cuando podía dictar ese tipo de cursos. Y la parte teórica la dictaba en Cali y la práctica en San Andrés. Y así muchos otros libros de cómo vivir rico sin tener con qué. ¿Qué otro libro? Los Velasco. Los Velasco, que un libro íntimo hecho para la gente de mi casa y para la gente interesada en la historia, que yo pensé que no pasaría de la primera edición, de honor. ¿Cómo no? Y es un libro que para mi sorpresa se vende bien en Cali. La Manada. La Manada, ¿qué otro libro? La demolición de las estatuas, líneas paralelas y paralelos. Unos libros sobre derecho que se llaman sobre fallos y fallas, en los que solamente publico los casos que yo gano. Los casos que yo gano, los gano yo, porque los que pierdo, los pierde mi cliente, obviamente. Y de eso no se habla jamás. Entonces, además Ernesto cumplía una labor trascendental, que era corregir las pruebas con una gran cultura y corregir muchos datos que históricamente estaban equivocados. Ustedes me van a perdonar la expresión, pero es que Ernesto tiene muy sembrada la cosa española, es decir, la tendencia a las palabrotas. Y yo recuerdo que cuando le llevé el original de líneas paralelas y paralelos, sí, incurrí en la imprudencia de preguntarle cómo le había parecido.
y me dijo, perdón con las señoras, esto es una mierda. Me dijo así. Las palabras no me gustan y cuando la uso en francés, que suena mejor. Mierda. El caso es que nos pusimos a trabajar en el texto con Ernesto y el simple cambio de los temas, la organización, armar como ese rompecabezas, le dio calidad al libro. Entonces la experiencia con Feliva como impresora, que yo pienso que es una impresora impresionante, hace las cosas muy bien. Económicamente tengo la satisfacción de decir que en los últimos 20 años no he recibido un solo peso de Feliva. Me contó Leonor que se había vendido bien en internet, no sé cuántos libros que se han vendido, Leonor. Ese es el riesgo que se corre con las editoriales. Claro, entonces dicen que las editoriales corren un riesgo con el escritor, es al revés. El escritor es el que corre un riesgo con las editoriales. Y la cosa es de este tamaño, por ejemplo, a la librería se le paga el 45%, ojo, el 45% de lo que vale el libro. Al escritor, cuando se le paga, que eso es muy raro que se le paga el 10%, y lo demás es para el editor. Es lamentable que uno haga una demanda de casación, que eso se hace una semana, y que le paguen por eso lo que no le pagaría a la editorial en 20 años. En internet se ha vendido el libro, cosa curiosa, ese de cómo ser feliz aún estando casado. Pues no. Yo hasta ahora no he visto un solo centavo de esa cuestión, ¿no? De modo que eso, ¿qué foto? Pero es que yo voy a tener que aclarar. No, pero eso significa la tarea del escritor. Pero me los estás desalentando, pues. No. Ernesto sigue trabajando con Feliva y lo mejor que le puede pasar a un libro es que corrija las pruebas Ernesto Fernández y lo imprima Leonor. Bueno, yo creo que esto fue un par de ganchos. Iniciamos en